¿Existe una militarización en México? La respuesta es sí. Pero antes de que te enojes y te rasgues las vestiduras, es importante entender los conceptos más básicos de militarización y que esta no se debe de confundir con el militarismo. Ahora bien, también hay que mencionar que esta crítica hacia esta militarización no forma parte de este juego del golpeteo de la oposición. Sobre todo porque si tú entras en este momento a YouTube y escribes la palabra militarización, la gran cantidad de videos que te saldrán estarán relacionados con México, estarán relacionados con estas noticias en donde se pretende crear una opinión en la que la militarización es un fenómeno que está ocurriendo en la actualidad y que se está presentando únicamente con esta administración, cuando la militarización en México lleva décadas presentándose y lleva décadas envolviéndose en el escenario político de nuestro país. La militarización, como definición más sencilla y resumida, es la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas no tradicionales. Alude a la utilización de estrategias de control y uso de armamentos propios del ámbito militar en otros ámbitos. La militarización no solo se plasma en la presencia del ejército, sino que también se constituye a partir de leyes que la justifican. Ahora, con un poquito más de profundidad, la militarización puede ser de dos tipos. Directa, cuando las fuerzas militares son desplegadas para participar en labores de control interno, o indirecta, la cual se asocia a marcos institucionales en los que las policías civiles adquieren de manera paulatina características militares, entre las que están estrategias de armamento y táctica. La militarización no se refiere a quienes realizan funciones de seguridad pública, sino también a cómo se hace. La militarización es un proceso en el que confluye la presencia de militares en tareas ajenas a la defensa nacional, con el empleo de niveles de fuerza que correspondería a una respuesta armada del Estado ante una amenaza a su integridad. Por lo tanto, es relevante entender la militarización como un proceso mediante el cual diversos ámbitos de las funciones primordiales del Estado adquieren lógicas militares. Los problemas se observan desde una perspectiva de amenaza o enemigo y se recurre a las dinámicas bélicas para solucionarlos. Ahora, el otro concepto al que haremos referencia, y es el que muchos confunden, es el de militarismo. Como militarismo se designa a la preponderancia de los militares y de la doctrina militar en la vida de una nación, así como su influencia en la política del Estado. Se instaura cuando las Fuerzas Armadas como institución que poseen las armas ejerce influencia, bien mediante sus miembros, bien como institución, en la conducción política del país. Su origen está dado por la supremacía de uno de los monopolios del Estado, el militar, sobre los otros dos, que son el de la ley y el de la administración política. El militarismo como ideología considera que los militares, debido a su disciplina, son los elementos más preparados para asumir la conducción eficiente de una sociedad y garantizar la seguridad de la nación. Pero el militarismo también suele presentarse en forma de afán por el poder político y por los privilegios que éste trae consigo. Además, por lo general, acaba como por imponer principios de la vida militar a la vida civil, en contextos en que resultan inadecuados o amenazan seriamente las libertades civiles y fundamentales. Entonces, se puede definir al militarismo como un fenómeno que consiste en la preponderancia del poder militar sobre el poder civil, en términos políticos y en donde la esfera castrense influye en la toma de decisiones políticas del Estado, más allá de las del sector de seguridad y defensa. Mientras la militarización responde a las preguntas quién y cómo, el militarismo responde quién decide sobre quién en el sistema político. Si tenemos a un ejército en el diseño, en la construcción, en la administración y en la gestión de proyectos, entonces tenemos militarización. Si tenemos a un ejército en la dirección, administración y gestión de servicios del Estado, tenemos una militarización. Si tenemos un ejército en los temas de seguridad, gestionando y llevando a cabo todas estas estratégicas y logísticas de seguridad, tenemos una militarización.
¿Qué es lo que hace que ahora simpatizantes de esta administración nieguen que exista una militarización, pero con administraciones pasadas hayan estado asegurando que la militarización en el país era evidente? Como sociedad civil, como población políticamente activa, debemos de seguir señalando estas políticas y también debemos de tener un criterio amplio, debemos de tener un criterio que nos permita entender, que nos permita resolver la problemática o darle respuesta a la pregunta de que si esta militarización en la administración actual está generando algo negativo para la población o está generando realmente algo positivo. Debemos de determinar los alcances de esta intervención, de esta participación del ejército y las Fuerzas Armadas en tareas que no les son propias, pero que sirven como de apoyo al gobierno civil. Porque la crítica es sana, porque el observar y el analizar la realidad es sano y nos ayuda y nos convierte en una sociedad políticamente pensante. Lo que no debemos de permitir es que esta intervención, esta militarización, se convierta o escale en un militarismo. Eso es lo que nos corresponde como sociedad civil activa políticamente.